Hola amigos, ya llevan mucho tiempo pidiéndonos operar y evaluar la plataforma IQ Option. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hola a todos, y en este vídeo sabrán cómo ganar unos $1000 conversando con una simple estrategia que les voy a enseñar. Es muy fácil para cualquier persona que vea este vídeo, pero existe un problema, ustedes no sabrán los matices muy importantes para ganar dinero si no ven el vídeo hasta el final. Estudiaremos todos los momentos, cuándo vale la pena entrar en el convenio y cuándo no. Yo mantendré la sesión de comercio en línea para ganar unos $1000 en tan solo varios minutos. Vale, acomódense ustedes, nosotros empecemos. El enlace a la plataforma de comercio está en la descripción. Primero añadiremos los indicadores. En la página de indicadores abrimos la sección de los indicadores de tendencia para añadir el Ether Stocks. Sin cambios. Luego abrimos la sección de los indicadores para añadir el check-in volatilidad. Vale. A ver, ahora podemos estudiar la estrategia y cómo usarla para comerciar. Primero estudiaremos el oscilador que usamos, está abajo. Muestra la volatilidad del mercado. Si vemos que la volatilidad está más arriba que de la línea violeta, la volatilidad es alta. Si la volatilidad está debajo de esta línea, la volatilidad es baja en el mercado. Ahora otro indicador que está en el gráfico. Este indicador se representa con una línea y es el nivel de resistencia o de soporte, dependiendo de su posición. Si vemos que la línea está encima del gráfico y es de color rojo, es el nivel de resistencia. Si la línea está debajo y es de color verde, es el nivel de soporte. Parece lógico, ¿sí? Nuestra tarea es esperar hasta que el precio se acerque al nivel y decidir qué va a pasar. ¿Seguirá dirección o se volverá? Si vemos que al acercarse el nivel al precio, en el indicador de volatilidad la última está debajo de esa línea, pues eso nos dice que el precio no cruzará el nivel, ya que el mercado no tendrá fuerza suficiente para cruzar ese nivel. Pero debemos encontrar los cruzamientos del nivel del precio y eso pasa cuando la volatilidad es alta en el indicador. Pues así es el principio del comercio que vamos a seguir. Claro que hay otros detalles importantes que les compartiré mientras comerciamos. A ver, es la primera situación para hoy en la que abrimos el convenio de venta. Ahora analicemos la situación. Primero veo que el precio se acercó al nivel de soporte. Y de ese nivel de soporte el precio empezó a subir y al mismo tiempo veo que al acercarse a ese nivel del precio la volatilidad era alta y de momento también sigue alta. Exactamente por eso creo que el mercado va a subir por la volatilidad que hay en el mercado. El convenio es exitoso. Genial amigos, el precio cruzó el nivel como predijimos. Encontremos otras situaciones. Veo la siguiente situación y abro un convenio de compra. A ver, analicemos el gráfico. Veo que el precio se acercó al nivel es de resistencia y en ese momento la volatilidad subía en el indicador. Vale, como factores adicionales puedo mencionar la vela que tiene una sombra grande debajo de su cuerpo pequeño. También están presentes las velas con cuerpos grandes y ese paterno de velas que se llama captura.
La segunda vela es mucho más grande que la anterior. La vela verde es mucho más grande que la vela roja anterior, lo que muestra la fuerza de los compradores. Mientras se lo explicaba, en el mercado había esa dirección de impulso que nos traerá éxito seguramente. A propósito, mi consejo para ustedes, siempre busquen los factores adicionales para abrir un convenio. Tales factores son los niveles de resistencia o de soporte a los patrones de velas o al final la dirección general del precio. Entonces, el convenio es muy exitoso. Seguimos adelante. Vale, veo que el precio se está acercando al nivel de soporte. No tardo en abrir convenio para no perder el punto de apertura del convenio. Ahora analizamos el gráfico. El precio, como dije, se acercó al nivel. También la volatilidad es baja. Eso dice que el precio no va a cruzar el nivel por falta de la fuerza y va a subir del nivel. Ahora es tiempo para hablar sobre el indicador que muestra los niveles en el gráfico. Este indicador es de tendencia, pero sus líneas se basan en los últimos niveles formados en el gráfico. Eso tiene las siguientes ventajas. Como el indicador es de tendencia, nos da información sobre la dirección general del gráfico, facilitando nuestro análisis. Luego, con este indicador es posible encontrar más puntos buenos para abrir convenios porque refleja cada punto en el que se para el precio. Pues a propósito, el convenio es exitoso gracias a la dirección del precio con este verde. ¿Usted tiene alguna pregunta sobre aspectos complicados del trading? No se preocupen. En mi canal de Telegram puede hacer una pregunta sobre cualquier tema que le interesa. Una serie resolvámoslo juntos. El enlace está en la descripción. Mientras busque la situación, quiero decirles en qué situaciones no vale la pena abrir convenios. Les recomiendo no abrir convenios cuando la dirección general de la tendencia se cambia según el indicador. De esa manera. El cambio de la tendencia se refleja con esas direcciones repentinas de impulso del indicador y mejor abstenerse de tales situaciones y no abrir convenios, ya que mientras ellos no hay dirección destacada en el gráfico por el cambio muy repentino. Veo la siguiente señal y la volatilidad es alta. Es un buen momento para abrir convenio de venta. Ahora analizamos el gráfico. A pesar de la volatilidad alta en el momento de abrir convenio, así como el nivel de soporte al que se acercó el precio, puedo mencionar las velas de impulso por parte del comprador. Eso último me dice sobre la fuerza del comprador que va a bajar el precio. Y veremos qué pasará. Como factores adicionales, abajo veo los niveles de soporte a los que puede seguir el precio. Genial, el convenio es exitoso. Seguimos con la siguiente situación antes de hacer un pequeño resumen. Ya veo la siguiente situación en la que el precio está cerca del nivel. Al mismo tiempo, la volatilidad es baja. No va a subir. Pues a pesar de eso, los factores adicionales son de ese nivel del que espero que el precio suba. El precio ya subía antes sin cruzarlo. Eso nos dice sobre la fuerza del nivel. Aquí, aquí, aquí. Pues también arriba noto cierto nivel de resistencia al que puede seguir el precio. Y mientras se lo explicaba, el convenio nos trajo éxito. ¡Ay, qué bueno! Ahora podemos resumir. Entonces, como ven ustedes, gracias a esta estrategia pude ganar más de 1005
de $5.000 en unos minutos. Es un resultado de bomba. Gracias por haber visto el video hasta el final y si quieren obtener las señales cada día, así como los consejos estratégicos, sin pasar mucho tiempo comerciando, pero ganar mucho dinero conmigo, entonces únanse a mi canal de Telegram siguiendo el enlace de la descripción. No se pierdan la oportunidad de aumentar su ganancia. Hasta pronto.